Buen día para todos nuestros amables televidentes de esta buena programación de Palabras de Vida. Qué maravilloso es poder llegar a ustedes a través de estos medios digitales, medios de comunicación, redes sociales y todos los medios que Dios nos permite en esta hora de programación, donde realmente nos sentimos agradecidos con el Señor, a cada uno de ustedes quienes nos siguen día a día a través de la programación de Palabras de Vida. La programación de Palabras de Vida es una programación con contenido espiritual, una programación que va basado en las Escrituras y que trae una enseñanza bíblica para todas las personas que tienen temor de Dios y que tienen sed y hambre de Dios, si lo podemos hablar de esa manera. Y en esta programación me está acompañando en este set nuestro amado compañero Pastor Luis Carlos, también de la iglesia allí del Rincón de Girón, y le damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos da. Queremos que Él nos salude en esta tarde, amable televidente, y que usted esté pendiente, invite a otros amigos, dile que ya inició la programación de Palabra de Vida, porque queremos compartir una palabra especial en esta hora de programación. Pastor Luis Carlos, bienvenido a la programación de Palabras de Vida. Para mí es un placer poderle saludar a usted, Pastor Joaquín, y saludar a todos nuestros televidentes que nos están viendo en estos momentos. Hoy es un día muy importante, muy especial. ¿Por qué? Porque es un momento muy especial para comunicarnos con Dios, levantar nuestras manos, levantar nuestro corazón, adorarlo, bendecirlo. Y a través de este programa, pues queremos invitarles a ustedes a que nos acompañen y todos estemos en común de acuerdo para darle gracias a Dios, para rendirle nuestra vida y sobre todo para abrir el corazón a esta santa palabra que se estará predicando en esta ocasión. Así es, pastor, un gozo tenerle en este set. Es una bendición cuando podemos compartir, cuando podemos hablar de la palabra del Señor, pero no podemos ignorar a todos nuestros amables televidentes que están allí. Quiero decirle que puede buscar una Biblia, ve y si está a su alcance una Biblia, tráela, porque vamos a compartir de la palabra del Señor. Y qué bueno que usted, a medida que vayamos hablando y alguna cita bíblica, usted la pueda ir comparando, que está en la Escritura. La Biblia dice, Pastor Luis Carlos, que si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor, y si alguno enseña, enseñe conforme a las Escrituras, Pastor. Sí, lo que dice la palabra de Dios en Isaías, al testimonio y a la ley, y si no es conforme al testimonio y a la ley, pues la Biblia dice, hermano Joaquín, es porque no nos ha amanecido. Así es, la verdad es esa. Entonces hoy vamos a trabajar dentro de la Biblia y lo que se va a hablar es lo que el Señor mandó y lo que está escrito. Así es, pastor, y qué bueno nosotros poderles invitar, pastor, también a todas las personas que están allí en los diferentes barrios, lugares, veredas, campos, donde quiera que llegue esta señal, porque sabemos que es una programación que a través también usamos los medios digitales, los medios virtuales. Está en nuestro canal en YouTube, está en nuestra página de Facebook, está a través de este canal y donde quiera sea emitido, porque es importante saber que son tiempos finales, pastor, y es un mandato que el Señor nos ha dejado. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y como Dios nos habla a través de su palabra y nos insta que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, pues para nosotros es una gran bendición y privilegio, pastor. Y también allí en la iglesia del Rincón de Girón, pastor, hay personas que de pronto viven cerca, tienen un familiar, se pueden comunicar y decir, allá en el Rincón de Girón hay una iglesia. Queremos que el pastor Luis Carlos nos esté dando la información, los horarios de culto, la dirección, pastor, y anunciar todo lo que Dios está haciendo allí en el Rincón de Girón, pastor. Estimados amigos y hermanos, estamos predicando allí. El templo queda frente al parqueadero Los Compadres, es lo más conocido. La dirección es la carrera 17, número 45144. Allí los cultos, los martes, los miércoles y los viernes a las 7 de la noche,
pero los domingos, que es el Día del Señor, tenemos 2 maravillosos servicios donde se reúnen todos los hermanos con su familia. Faltando 15 para las 9, se está iniciando ese glorioso servicio para el Señor, donde están convergiendo niños, adolescentes, padres, madres, personas allí a reunirse para primeramente adorar a Dios, darle gracias a Dios y también para recibir esta palabra, esta doctrina. Así que les estamos extendiendo nuestros saludos también a las 5 de la tarde, otro maravilloso culto, y allí les esperamos porque se está dando cumplimiento. Es una de las profecías de los últimos tiempos que este evangelio, el Señor dijo que sería predicado por todas las naciones y entonces vendría el fin. Y gracias a Dios que se está cumpliendo a través de los medios de comunicación, la televisión, la radio, vía satelital, por los medios de todas las redes, como nos decía aquí nuestro pastor Joaquín, y es una bendición que podamos llegar a través de estos medios con este mensaje maravilloso de la palabra del Señor. Y es importantísimo que usted también allá, que nos está viendo y nos está escuchando, prepare también su corazón para que reciba esta palabra y usted sea lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Así es, pastor. Y queremos enviar un saludo muy especial a nuestro amado compañero pastor Luis Javier de la Iglesia del Rocío, más específicamente el barrio Villaflor, o sea que los que están en todos los sectores alrededor para que puedan asistir. También en la mayoría de lugares es martes, jueves, entre semana, el día domingo, como en la mayoría de iglesias, en los diferentes barrios, lugares, veredas o campos donde estén, también domingo en la mañana y en la tarde culto evangelístico. Queremos saludarlo también allí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, pastor, donde estamos pastoreando. Hay dos reuniones, martes y jueves, pastor, 7 de la noche, culto de oración de poder, donde buscamos el rostro del Señor pidiendo respuesta y orando por las necesidades, por las peticiones. Queremos orar por tu necesidad, así es que nos puedes escribir a nuestro correo electrónico pastorjoaquinjerez@hotmail.com. También el domingo, 2 reuniones, reunión familiar, 9 de la mañana, y en la tarde nuestro culto evangelístico. Dirección, diagonal 18 52 62. Punto de referencia, como decía nuestro amado compañero, allí cerca del portal o del rincón. También allí, media cuadra del salón comunal del barrio Las Villas, está ubicado el templo para que asistan. Entonces, personas de Zapamanga, del Carmen, de Palmera, de José A. Morales, de Laureles Bajos. Pero por si algún motivo hay alguien de pronto fuera del país, en otro lugar, tenemos nuestro portal en la web donde transmitimos nuestros cultos en vivo, www.contactomisionero.org. Recuerde que estamos haciendo una programación especial también a través de Facebook, pastor, aprovechando todas esas redes sociales, los medios digitales. Se llama Experiencias con Dios. Búscanos en Facebook, Pastor Joaquín Jerez, o por Experiencias con Dios, que se va a disfrutar de esa programación. ¿Qué resta decirle? Que Palabras de Vida es una programación auspiciada por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. En esta emisión está la iglesia del Rincón, está la iglesia del Rocío y está la iglesia de Las Villas. Pero todos los días hay programación, así es que esté preparado y atento a la programación de Palabras de Vida. Ya volvemos.
continuamos en esta hora de programación, pastor. Recuerde que en cualquier momento usted va a estar en una emisión de palabras de vida. Cualquier hora del día, puede ser tarde, mañana, noche, porque este programa, pastor, se está también emitiendo en otros canales, pero también en este medio por el cual usted nos está viendo. Y queremos entrar, pastor, ya a desarrollar el tema en esta maravillosa tarde. Quiero que mi amado compañero pastor Luis Carlos, de la Iglesia del Rocío, de la Iglesia del Rincón de Girón, pastor, ya la costumbre de estar con nuestro compañero también, nos pueda leer, pastor, allí, busca Ezequiel, capítulo 36, verso 26-27, nuestro amado compañero nos va a leer la palabra del Señor en esta maravillosa programación. Pastor. Leo la palabra para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Así es, pastor, qué preciosa palabra. Habla de lo que el Señor proféticamente iba a hacer en un momento dado. Y hoy queremos hablar sobre el tema, la obra del Espíritu Santo. Miramos, pastor, que a través de las Escrituras siempre ha habido temas en los cuales ha habido algo maravilloso y había sido profetizado por los profetas en los diferentes libros, como el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, tomando este texto de base sobre la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, pastor, que Jesús vino a la tierra manifestando y cumpliéndose esa profecía, la Biblia habla, como dice el profeta Joel, que en los postreros días el Señor iba a derramar de su Espíritu, y ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios iba a ser algo maravilloso, iba a haber una plenitud poderosa sobre todos aquellos que conocieran al Señor. Miramos las Escrituras y nos damos cuenta que en la obra del Espíritu Santo, esa persona del Espíritu Santo, quien es Dios, queremos hablar de eso, pastor, cómo en un momento fue profetizado, pero también cómo vino ese cumplimiento y cuál es la obra. ¿Qué es el propósito de que Dios enviara de su Espíritu? ¿Cuál era el propósito de que necesitábamos de esa presencia del Espíritu para hacer una obra también en Dios? Pastor Luis Carlos. Estimados amigos y hermanos, la Biblia nos enseña que Dios siempre ha hecho todas las cosas y ha usado siempre su Espíritu Santo y su palabra. Hay un salmo donde la Biblia nos enseña, que es el Salmo 33, versículo 6, hermano Pastor Joaquín, que nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y aquí también nos habla sobre la obra del Espíritu Santo. Dice: y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces aquí están las dos cosas: la palabra de Dios y su Espíritu Santo, con las cuales Dios ha creado y sigue creando todas las cosas. Jamás el Espíritu Santo ha trabajado solo, Él ha trabajado unido con la palabra de Dios para así llevar a cabo todo lo que Dios siempre ha querido y ha estado haciendo y seguirá haciendo. En cuanto a la redención y a la salvación del ser humano, ahí también el Espíritu Santo y la palabra son los que actúan de parte de Dios para que un hombre y una mujer puedan lograr esa transformación, ese cambio que es originado allá en lo más profundo de su ser, que se llama corazón. Lo que acabamos de leer, Pastor Joaquín, en el libro de Ezequiel, capítulo número 36, verso 26, donde Dios dice: os daré un corazón nuevo. Amén. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pastor, aquí hay algo que queremos de pronto compartir un poquito más. Para muchos de pronto que les es extraño, que es Espíritu Santo, queremos de pronto hablar un poquito de lo que es la parte profética, la parte histórica. Resulta que la palabra de Dios nos habla
que antes Dios se manifestaba de una manera maravillosa, y lo vemos la primera manifestación diciéndole a Moisés que hiciera un tabernáculo, en el cual él quería morar, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo, en medio de los hombres. Ahora, hay algo importante. La Biblia también dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu, pero la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vive. Nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, lo segundo que podemos mirar es que a través de Cristo, esa profecía que venía a través de las Escrituras, de que venía un Salvador, que venía una redención, que venía un Mesías, que venía un ungido, que venía el Cristo, el Salvador, miramos que nos hace más palpable cuando Él viene y se cumple la profecía, pastor. También Él dice en el capítulo 14, cuando ellos están tristes, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando ellos están tristes y están turbados porque en un momento saben que el Maestro va a ser quitado, que Él va a morir, que Él va a ir al Calvario, que Él va a ir a la cruz, y que en un momento aparentemente pensaban que ya no iba a volver, pero el Señor les dijo, es necesario, si nosotros miramos en la palabra del Señor, dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá, el Espíritu de Dios no vendría. Entonces, en esa promesa del Evangelio de Juan, nosotros nos damos cuenta, pastor, que Dios establece y promete la venida del Espíritu Santo, porque y cuando Él resucita, cuando Cristo resucita, también la palabra del Señor nos habla de que Él les dijo a los discípulos algo, que esperaran en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces, ¿para qué viene el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de la obra del Espíritu Santo? Está el Dios Padre manifestado cuando crea al hombre, amén, pero después viene su Hijo amado, pues, para dar redención, salvación al mundo, pero después el Señor parte. La Biblia dice que en un momento, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando Él asciende y los discípulos se quedan mirando allí, mirando cómo el Señor se va allí en medio de esos dos personajes, alabado sea el nombre del Señor, angelicales, y entonces los personajes le dicen a los discípulos, ustedes que están mirando al cielo, este mismo Jesús que se ha ido, volverá. Pero cuando Él se fue, le dijo a los discípulos que no iban a quedar solos, que les iba a dar un consolador, uno que los consolara, uno que los ayudara, uno que los guiara a toda verdad. Pastor Luis Carlos. Pastor Joaquín, estas palabras que usted nos está hablando de la palabra de Dios, es lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo número 14, verso 16. Amén. Él dijo que cuando Él se fuera, Él le iba a rogar al Padre. Verso 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y menciona cuál es el consolador. Dice el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Señor está diciendo que va a venir el Espíritu Santo sobre ellos, pero después el Señor explica a qué va a venir el Espíritu Santo. En el capítulo número 16, Él dice que cuando venga el Espíritu Santo, en el verso 8, dice que Él es el que va a convencer al hombre. Y en otro versículo más adelante dice que lo va a guiar. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar, Él los va a convencer. ¿Y a qué nos va a guiar y en qué nos va a convencer? Como estamos, el tema que iniciamos de Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, precisamente nos va a guiar a esa realidad, a que nosotros los seres humanos necesitamos un cambio de corazón, tener un corazón nuevo, y que ese corazón nuevo nos lo da el mismo Dios. Entonces el Espíritu Santo va a venir y primero nos va a convencer de esa realidad, porque es que nosotros y todos los seres humanos, por ende, hemos sido incrédulos, aunque hemos dicho que creemos en Dios, pero la verdad que de labios, pero en el corazón siempre ha habitado una especie de incredulidad y de rebeldía. ¿Quién nos puede convencer de eso? El Espíritu Santo. Y el Señor dijo, cuando Él venga, los va a convencer de pecado, porque la Biblia dice que todos hemos pecado,
pero la mayoría de la gente dice, pero yo en qué pecado. Solamente uno puede entender esto y comprender cuando viene el Espíritu Santo y nos convence de esa realidad y luego comienza a conducirnos a la realidad, a Dios, para que podamos abrir el corazón a Dios, para que Dios pueda entrar y nos pueda dar ese corazón nuevo, hermano Joaquín. Así es, pastor. Entonces, podemos mirar en esto, en esta primera parte, pastor, que hay tres cosas importantes en la obra del Espíritu Santo. Primero, el Señor dice que conviene que yo me vaya para que el Consolador venga, pero cuando Él venga, hará una obra, y esa obra es convencer al mundo de pecado, de la condición de pecado. Ahora, usted dijo algo muy importante, pastor. La persona se pregunta, ¿pero pecado de qué? ¿Por qué? Si para mí esto es normal. Bueno, déjeme decirle que por haber pecado nuestros primeros padres, Adán y Eva, hay una naturaleza pecaminosa en el hombre. Por el hecho de ya nacer, hay una naturaleza pecaminosa, o sea, hay pecado en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, la cual manifiesta obras de ese pecado. Por eso algunos inclusive no conocen a Dios y hacen cosas y practican cosas que no son buenas. Entonces, como no saben que es pecado, como no saben que es malo, cuando empiezan a escuchar la palabra de Dios, pastor, entonces ahí viene la obra del Espíritu Santo y empieza a reargüir en el corazón, y a través de las Escrituras le va mostrando qué es bueno y qué es malo. Lo que de pronto para usted era normal: pecar, tener 7 mujeres, tomar, dañar su cuerpo, golpear, pelear. Para usted es normal porque de pronto, cierto, pastor, que en el ambiente en el cual se ha formado le es normal. Pero cuando viene la palabra le empieza a decir que eso es malo. Entonces ahí, por eso es importante, porque en nuestros programas, pastor, tomamos como base la Escritura, porque es a través de la palabra que la Biblia nos habla, que Dios nos habla, o sea, que Dios se revela al hombre a través de su palabra, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, aquí dijo algo el pastor, me gustó esa parte, porque es el propósito. 3 cosas: convence de pecado. Si quiere, voy a leer esa parte, pastor, ese texto que me parece muy diciente en esta parte del capítulo 16, alabado sea el nombre del Señor. Verso número 8 dice, y cuando Él venga, Juan capítulo 16, verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo, primero, de pecado, segundo, de justicia, y tercero, de juicio. Entonces hay 3 cosas que queremos hablar en esta programación. Primero, ¿qué es pecado? Si nosotros lo miramos allí en el diccionario, dice, pecado es errar al blanco. O sea, que en otras palabras, es errar al blanco, es salirse del camino correcto, del camino recto. Y miramos, pastor, que quiero que pronto ya vamos a terminar esta parte de la primera sesión, pero que usted nos pueda hablar en sus palabras. Yo mientras tanto voy a buscar una parte importante que me gusta en Gálatas capítulo número 5, lo que es esas manifestaciones de pecado, porque creo que Dios nos va a dar una bendición en esta tarde, pastor. Sí, hermano Joaquín, nuestro pastor nos dice, bueno, uno de los significados de pecado, errar al blanco. También pecado es desobediencia, pero también pecado se define hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y precisamente el Señor, al darnos esta palabra y al mandar a predicar esta palabra, es precisamente para que nosotros, los seres humanos, nos demos cuenta del error en que hemos estado caminando y volvamos nuestros caminos. O sea, que no sigamos haciendo nuestra propia voluntad, que no sigamos en esa desobediencia, y en palabras más generales, que no sigamos en pecado. Pero cuando el ser humano y cuando nosotros vamos a entender eso, el Señor dijo, cuando venga el Espíritu Santo, vea cómo es de bueno Dios. Dios nos envía su ayuda divina, su Espíritu Santo, para que Él venga y nos haga entender esta condición, nos haga ver nuestra condición
de pecado, que estamos alejados de Dios, apartados, que estamos sucios, porque mientras el hombre no se dé cuenta que está sucio, que es inmundo, que está en rebelión contra Dios, nunca entonces va a querer aceptar y todo lo va a ver normal. Es normal tener tantas mujeres, como decía nuestro pastor, es normal tomar trago y emborracharse, es normal matar, es normal robar, y hasta trata de poner un montón de excusas para tratar de favorecer lo que está haciendo malo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, Él ilumina nuestra mente, ilumina las tinieblas, y entonces uno con la luz del Espíritu Santo uno ya empieza a ver la realidad y uno dice, Dios mío, yo no sabía esto, ¿ve? Sí, hermano, qué importante esto, de verdad que sí, hermano. Así es, pastor. Vámonos a una pausa, regresamos en unos segundos y vamos a mirar qué dice la carta a los Gálatas. Ya volvemos. Continuamos en esta programación y quiero retomar esa parte del segmento anterior que el pastor estaba diciendo, que hay personas que no saben que de pronto lo que practican es malo. Bueno, no lo que yo le diga, no lo que le diga el pastor, no lo que diga un predicador. ¿Qué dice la Biblia? Porque en esta programación estamos para decirle cuál es la obra del Espíritu Santo. Amén, convencerle de que usted está en pecado, pero como usted dice que no, vamos a ver qué dice la Escritura. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo número 5, dice la palabra del Señor allí, capítulo 5 de Gálatas, el verso número 19, verso 19, leo para ustedes en esta programación. Y manifiestas son las obras, mire lo que dice pastor, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, cosas semejantes. Mire lo que dice la palabra del Señor, a estas acerca de las cuales os amonesto. Entonces, cuando uno viene a la palabra del Señor y viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a través de la palabra y nos convence, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El pastor dijo algo, nos trae iluminación, viene la luz de Dios a través de su palabra y nos muestra en qué condición estamos mal. Primero, nos convence de pecado, pero lo segundo es que viene juicio. Pero vamos a mirar un poquito más, porque hay personas que dicen, ¿qué es adulterio? ¿Qué es fornicación? Bueno, yo creo que hay cosas que la misma palabra, hechicerías, consultar brujos, parapsicólogos, hechicerías, amén, adulterio, que una persona casada se acueste
con otra persona en un momento, él siendo casado y vaya y busque otra mujer, comete adulterio. Lo mismo tanto el hombre con la mujer. Entonces eso es adulterio. Si usted está cometiendo eso, la Biblia dice que eso es adulterio, y hoy Dios, a través de la palabra y el Espíritu Santo, te va a convencer de que estás haciendo algo que es malo. Pastor Luis Carlos. Hermano Pastor Joaquín, esto es maravilloso poder nosotros hablar estas palabras con libertad y con claridad. Amén. El apóstol dice dice de las cuales os amonesto, vea, una amonestación. ¿Qué es una amonestación? Una corrección. Eso es como si nosotros fuéramos por un camino y hay un peligro ahí, pero nosotros no sabemos del peligro donde nos vamos acercando, pastor, y amigos. Pero de pronto hay alguien que ve que el peligro y nos pega un grito, ¡cuidado! Entonces ese cuidado nos hace reaccionar y parar, a ver qué es lo que pasa, escuchar. Igualmente la predicación del evangelio es un cuidado que se le está anunciando a la gente, tengan cuidado porque hay un peligro. Entonces, ¿por qué? Porque es que dice la Biblia, hermano Joaquín, que cuando venga el Espíritu Santo, primero nos va a convencer, pero segundo, primero de pecado y segundo de justicia. Y la justicia tiene que ver con el recto proceder que yo haga de acuerdo a las leyes establecidas, justicia. Y injusticia es el mal proceder que yo hago de acuerdo a los mandamientos, o sea, no obedecerlos, no someterme a ellos, entonces estoy actuando injustamente. El Espíritu Santo primero viene y nos convence del peligro en donde vamos, lo torcido que llevamos el camino, en que estamos en contra de las leyes de Dios. Y luego nos hace entender lo que es la justicia, que es andar bien de acuerdo a los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo, cuando fue donde Juan el Bautista, dice la Biblia que Juan el Bautista se le oponía diciendo, Señor, ¿tú vienes a mí que te bautice? No, antes yo tengo que ser bautizado. Y el Señor le dijo, Juan, deja así, porque es necesario que cumplamos toda justicia, o sea, obediencia, amén, a los mandatos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, después de ser convencidos por el Espíritu Santo, ahora comencemos a andar en justicia, porque si no, entonces lo tercero que habla de juicio, ahora sí eso es más tremendo. Así es, pastor, o sea, mire cómo es Dios en su amor y misericordia, pastor, que muestra a través de la Escritura, porque no es la palabra nuestra, no es sobre un fundamento o un razonamiento o que nos parece o creemos, no es lo que la Biblia dice. Aún nosotros hemos llegado a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo nos ha traído luz y nos ha mostrado la verdad. Entonces la persona que está en adulterio, que está acostumbrado a tener 4 o 5 mujeres, a seguir en un momento cometiendo relaciones sexuales fuera del matrimonio y le parece normal. Ajá, pero amén. Aquí la palabra está diciendo, por las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si uno quiere agradar a Dios, si uno quiere ir a un mejor lugar, si uno quiere salvación para el alma, pues entonces uno tiene que apercibirse. Usted dijo una alerta, una amonestación, o paso de largo o me detengo, o sigo al abismo o tomo una determinación, o sigo conforme a mi pensamiento o prosigo y alcanzo bendición. Entonces, pastor, mire lo que sigue diciendo: fornicación, ahora dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, personas que practican, van a los brujos, consultan los muertos, se hacen leer las cartas, van al parapsicólogo, consultan el zodiaco, pastor. Podemos hablar de muchas cosas, pastor, pero miremos estas partes, porque hay personas que están haciendo esto y le parece normal. Pero cuando vienen a la palabra, el mismo Espíritu Santo le está diciendo, lo que tú estás haciendo es pecado. Te está rearguyendo y te está convenciendo. Pero también dice de juicio, de justicia, o sea, que Dios es justo, que a Dios no le agrada eso, y que va a tomarte y te va a llamar a cuentas, que te va a llamar a cuentas porque no te vas a dejar pasar por alto, como el Señor dice, no pasa por alto al inocente, amén, el culpable no lo toma por inocente. Entonces aquí dice algo más, también dice, analizando, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, porque hay gente dada al alcohol y muchas cosas más.
Entonces dice aquí algo importante. Usted de pronto está diciendo, eso es lo que no me gusta, cuando le hablan a uno, deberían hablarle a uno de amor. Yo creo que realmente lo amamos, amable televidente, porque le decimos la verdad. Le decimos no lo que a mí me parece, lo que la Biblia dice. Y el Espíritu de Dios te empieza a redarguir porque te empieza a mostrar qué es lo que estás haciendo malo, pero que también viene juicio si tú no te apercibes, si tú no te arrepientes. Para eso es la obra del Espíritu Santo. Pastor. Hermano Joaquín, qué interesante cómo Dios especifica a través de la palabra las diferentes ramificaciones del pecado. Menciona ahí las idolatrías, las hechicerías, oiga, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, herejías, las envidias, las borracheras, los homicidios, las orgías. Y ahí es donde viene la amonestación, dice, y cosas semejantes a estas. O sea, hay otras cosas muchas más semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Viene la amonestación. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿se da cuenta, pastor? Dice, no heredarán, como usted nos está predicando ahí, no heredarán el reino de Dios. O sea, aquí ya está hablando del juicio. El Espíritu Santo convence de pecado, luego de justicia. O sea, le está diciendo, bueno, ya usted sabe que eso es pecado. Así es, pastor. ¿Ve? Luego le dice, bueno, ahora si usted no obedece, justicia, si usted no obedece, así es, no anda en obediencia a esta palabra, entonces mire, viene un juicio, usted va para un juicio. O sea que eso es hace la obra del Espíritu Santo. Amén. Le está mostrando el camino. 2, lo está amonestando diciendo que está haciendo mal, pero también le está diciendo, puedes hacer esto. Y 3, y si tú no obedeces, te voy a hacer juicio, o sea, te voy a llamar a cuentas. Se va a la condenación, se pierde. Se pierde. Es que Dios es muy claro, hermano Joaquín y estimados televidentes que nos están viendo y escuchando. Dios es muy claro a esta palabra. Lo que sucede es que nosotros tenemos que, como dice la palabra de Dios, acercarnos con un corazón sincero, humilde a Dios y pedirle, Señor, dame sabiduría, porque Dios nos habla, ¿ve? Alguien, hermano Joaquín, le decía a Dios, Señor, háblame. Y entonces, en el sueño él vio que una mano aparecía con una Biblia, le entregaba la Biblia, porque es que Dios nos habla a través de la palabra, hermano Joaquín. Así es, pastor, realmente nos damos cuenta cómo el Señor usa sus medios, pero de los medios que Dios usa eficaces es la palabra, la escritura. O sea que si usted tiene una Biblia en casa, pero algunos solamente la abren sobre un Salmo 91 o sobre un Salmo y no la leen. No. Empieza a leer la Biblia, que entonces cuando usted disponga a leer la Biblia, el Espíritu de Dios empezará a obrar y le empezará a mostrar las cosas que estás haciendo bien o las que estás haciendo mal. Porque si estás haciendo algo bueno, te va a reafirmar y te va a traer gozo, diciendo gracias, porque he estado haciendo esto, y es la palabra como un espejo, la que nos corrige, la que nos amonesta, la que nos exhorta, la que nos edifica, la que nos consuela, la que nos trae gozo aún y nos trae solución en medio de la crisis. Pastor, hay algo importante, una pregunta de pronto que esté haciendo alguna persona allí sentada, meditando en este programa. ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? ¿Cómo permito que la obra del Espíritu Santo inunde mi vida? ¿Cómo permito que la obra del Espíritu Santo toque mi corazón? Porque dice usted, estoy cansado de practicar esto, ya no le encuentro sabor a nada, lo que he hecho es desgraciar mi vida, lo que he hecho es arruinar, he gastado lo que he tenido, he malgastado todo. Me acuerdo esa palabra del hijo pródigo, lo he malgastado todo, ya no sé qué hacer. Otros, como hace poco, pastor, lamentablemente, la persona que se lanzó de allí del puente por situaciones, cosas a veces aquí y allá, porque optan, porque creen que es la solución, pero esa no es la solución.
La solución es, como dice la palabra en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo Jesús. O sea que la solución está en el Señor. Para que usted permita que la obra del Espíritu Santo toque su vida, no puede hacerlo así nada más, tiene que aceptar a Jesús como Salvador, porque cuando usted acepta a Jesús como Salvador, lo recibe, como dice Romanos capítulo 10, versos 9, 10 y 11, cuando usted lo recibe, entonces el Señor mora en su corazón y empieza la obra del Espíritu Santo a actuar en su vida, y ya no empezarás a andar conforme a su carne, a sus pasiones, al desorden, sino conforme a las cosas del Espíritu, como en unos minutos vamos a hablar de ello. Pastor. Pastor, usted les sugería una pregunta que de pronto algún amigo ahí sentado estará preguntando, bueno, ¿y cómo hago yo para recibir esa gloriosa bendición del Espíritu Santo? Así es, pastor. Que mi vida sea inundada, que se vaya de mi vida la amargura, la desesperación, en términos generales, que ese pecado que me ha estado arruinando, que me ha estado llevando a las desgracias, sea arrancado y yo quede libre. Hay Efesios, el apóstol Pablo nos presenta dos puntos importantes que Amén, la persona pastor. debe de hacer. Qué Efesios 1:13. Primero, que usted le preste oído a la palabra de Dios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación. Y número 2, que usted crea esta palabra. Dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, que usted, estimado amigo, le preste más atención a la palabra, ahora sí. Segundo, que usted pueda abrir el corazón, creer esta palabra y luego decir, como decía nuestro pastor, lo que la Biblia dice, decir, Señor, yo lo acepto, no quiero seguir así, o sea, arrepentirse y convertirse. Y entonces, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo va a venir y lo va a sellar allá en lo más profundo. ¡Qué maravilla esto, pastor! Así es, pastor, o sea que va a venir un sello especial de Dios diciendo, me perteneces, ahora te lleno con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios obrará en su vida y empezará a mostrarte el camino de la bendición. De lo contrario, sería difícil que el Espíritu Santo obrara en su vida. Volvemos en unos segundos, recuerde, está la programación de Palabras de Vida. Después de esta breve pausa y con este programa maravilloso, pastor, la verdad estamos disfrutando esta palabra, cómo el Señor trae luz a través de las Escrituras, hablando sobre la obra del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos decía allí precisamente en Efesios, en el segmento anterior, por el Evangelio y por el oír esa palabra maravillosa del Señor. Porque el Espíritu de Dios se recibe por fe, no por obra de la ley. Se lo decía el Señor a través del apóstol Pablo a los Gálatas: o recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por fe. No, es por fe en Jesucristo. O sea, pastor, yo no puedo cambiar las directrices que Dios ya ha puesto, porque alguno dirá, es que eso es lo que no me gusta.
porque yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí es donde tenemos que decirle algo. Tenemos que estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos dice. Es escuchando el Evangelio como lo está escuchando ahora y recibiendo a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios viene a morar en su vida y empezará a mostrarse una regeneración completa en su vida, y su caminar entonces será ya no conforme como las obras o manifestaciones de la carne, que ya le nombramos cuáles son, sino sobre los frutos del Espíritu. Empezará a verse en usted como lo ven en todas las personas que cambian: un gozo, una armonía, una alegría, una felicidad, una bondad, una templanza, paciencia, fe, como dicen los frutos. O sea, empezará a mostrar usted algo diferente, como lo dice allí en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, la palabra del Señor nos habla. Ahora mire lo que dice aquí la palabra del Señor, en esta parte importante, en este último segmento, porque queremos orar por tu vida, pastor. Queremos orar por las personas que dicen, pastor, yo quiero cambiar, yo quiero recibir. Y en este preciso momento, si usted recibe a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo de Dios vendrá con poder sobre tu vida. Pastor. Las palabras del profeta Ezequiel son palabras de la gracia. Cuando dice Dios, os daré corazón nuevo. ¿Cuándo es que Dios le da a la persona ese corazón nuevo? Cuando la persona oye la palabra, o sea, el Evangelio, y la persona reconoce su condición, que está alejado de Dios, y entonces ahora viene a Jesucristo y dice, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador, que he estado alejado de ti, perdóname, Señor. La Biblia dice que entonces Jesús lo limpia con su sangre, y ahí es donde el Señor le da ese corazón nuevo. Mientras tanto no, mientras la persona no escuche la palabra y no reconozca su condición y no venga arrepentido, entonces no va a tener ese corazón nuevo. Entonces el Señor le da ahora un corazón nuevo, lavado con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, pastor y hermanos y amigos. Luego, cuando ya el corazón está limpio, oígame bien, cuando el corazón ya ha sido lavado por esa preciosa sangre de mi Cristo, entonces es cuando viene a morar, oiga, el Espíritu Santo. Viene a llenar ahora ese corazón que antes no estaba lleno del Espíritu Santo. Antes era lleno de maldad, de pecado y del diablo. ¿Ve? Porque entonces siempre que cuando una persona así diga, ay, que cree en Dios y que es religiosa, pero se va a pecar, ¿qué quiere decir eso? Que ahí no está el Espíritu Santo, es otro espíritu que lo induce al pecado. Cada pecado es inducido por un demonio. Pero cuando esa persona le entrega su corazón a Jesús, el Señor viene, lo limpia, sacan los demonios, salen fuera y se va el pecado y ese corazón queda limpiecitico y ahora entra el Espíritu Santo a llenar ese corazoncito. Y algo importante, amigo y pastor, dice que Dios hará, dice y haré. Dice Dios, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, ve. O sea, Dios viene ahí a ayudarnos, a hacer que ahora nosotros seamos diferentes, porque Dios es el que nos cambia, Dios es el que nos transforma, Él es el que hace. Entonces ya nosotros con la ayuda de Él podemos ahora sí vivir una vida diferente, una vida nueva, como la Biblia lo llama en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es maravilloso, vivir esa nueva vida, pastor. Así es, pastor. Y ahí entonces podemos cumplir lo que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, allí en el capítulo número 5:16. Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se oponen contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Entonces, ahí podemos decir entonces, estamos caminando bajo la obra del Espíritu Santo. Queremos orar, amigo, por usted, familia, padre, pronto por las dificultades y errores que ha cometido, ahora se tiene que lamentar, pero hay oportunidad. Esta palabra no ha venido por casualidad, no importa que sea joven, viejo, anciano, niño, adolescente. Sé que la misma palabra lo ha confrontado, pero hoy el Espíritu de Dios te quiere consolar y te quiere ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos da. Gracias, Señor, por permitirnos estar con mi amado compañero en este set, transmitiendo tu palabra.
Sabemos que hay frutos y que ahora es la obra de tu Espíritu. Convence de pecado, de juicio y de justicia. Transforma, cambia. Dios mío, liberta al cautivo. Llena con el poder del Espíritu Santo las vidas. Y Dios mío, y hazles un cambio completo. Espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pastor, la verdad que el tiempo en los medios es corto, pero queremos dar las direcciones de las iglesias, queremos que nos acompañe, queremos seguir compartiendo allí en la iglesia del Rincón de Girón una palabra de poder, porque creemos que la obra del Espíritu Santo continúa. Pastor. Estimados amigos que nos están viendo a través de este maravilloso programa, estamos ubicados allí en la carrera 17, número 45144, Anillo Vial, Rincón de Girón, frente al parqueadero Los Compadres. Allí es un lugar donde nos reunimos y es un lugar donde predicamos la palabra y adoramos al Señor, porque para eso fue que fuimos creados, con un propósito, para que nosotros mientras estemos en esta tierra le sirvamos a Dios, lo adoremos, lo alabemos y vivamos para Él. Allí les esperamos los martes, los miércoles y los viernes a las 7 de la noche se inician los cultos, y el domingo a las 9 y a las 5 de la tarde, otros 2 cultos maravillosos para la gloria a Dios. Así que allí les esperamos y que el Señor les siga bendiciendo. Así es, pastor, también allí en la iglesia de las Villas, diagonal 185262, media cuadra del salón comunal del barrio Las Villas. Martes, culto de oración, 7 de la noche. Jueves, enseñanza bíblica. El día domingo, 2 preciosas reuniones, como en la mayoría de iglesias, en cada barrio, sector, vereda o campo, de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Domingo, 9 de la mañana, reunión familiar. En la tarde, 5:30, culto evangelístico. Queremos que nos continúes siguiendo a través de las redes sociales, nuestro fanpage, precisamente Experiencias con Dios, Pastor Joaquín Jerez, Canal TV Contacto Misionero en YouTube, para que puedas inclusive seguirnos en estas emisiones. ¿Y qué resta decirle? Pues invitarlo a una gran fiesta. Este próximo sábado de confraternidad, allí en la iglesia del Rocío, estaremos los pastores, la zona 57, las iglesias, gozándonos y disfrutando de esta gran confraternidad allí en la iglesia donde pastorea nuestro amado pastor y compañero, Pastor Luis Javier Larrea, precisamente pastor de la iglesia del Rocío, específicamente barrio Villaflor. Pastor, ¿qué resta decirle a los amables televidentes? Bendiciones y una palabra de despedida para todos, pastor. Amigos, ha sido para nosotros una alegría, una gran bendición haber podido compartir con ustedes estas palabras maravillosas del Evangelio, y no vaya a olvidar esto. Yo sé que Dios está tratando con usted estará sintiendo el deseo de, ay, yo quiero ir al culto. Es el Espíritu Santo quien ya está poniendo este deseo. Déjese guiar, déjese llevar por el Señor, y allá nos vemos, y si no nos vemos aquí en la tierra, nos veremos en el cielo. Así es, pastor, así es que le decimos, compre una Biblia, empieza a leerla, pídale al Señor, dígale: Espíritu Santo, ilumina, guía mi entendimiento. ¿Y qué resta decirle? Como dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Hasta una próxima emisión de Palabras de Vida. Recuerde, una programación con contenido espiritual. Se despide de ustedes, estos amados compañeros y servidores en el Señor, Pastor Luis Carlos de la iglesia del Rincón de Girón, este servidor, Pastor Joaquín Jerez. Bendiciones.